Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro curso de sensores y actuadores. En esta ocasión vamos a revisar un circuito que es muy usado a la hora de instrumentar los sensores, que es precisamente el llamado divisor de voltaje. ¿Qué es el divisor de voltaje? Aquí lo vemos en la figura que presentamos aquí. El divisor de voltaje no es otra cosa más que una fuente de voltaje con dos resistencias en serie. Es lo mismo que el circuito que nosotros conocemos, el normalito, con el cual pues nos enseñan, ¿no? Sobre la ley de Ohm y tal. Por ejemplo, tenemos aquí la fuente de voltaje que le vamos a llamar Vin, de voltaje de entrada. Tenemos una resistencia, digamos R1, que está conectada a una resistencia R2, ¿sale? Y esa resistencia R2 está conectada pues a tierra, ¿no? Ese sería el nodo de referencia. Si te fijas, bueno, el voltaje de salida, pues lo único que se hace es tomar un voltaje aquí de salida. Muy bien, ok. Entonces, ¿qué es el divisor de voltaje? El divisor de voltaje, dijimos, es una fuente con dos resistencias en serie, que el objetivo es, precisamente como su nombre lo dice, dividir el voltaje. Es decir, si el voltaje de entrada es, digamos, 10 volts, ¿vale? Nosotros podemos elegir las resistencias, ahorita vamos a ver cómo se eligen, de acuerdo a una fórmula y determinar el voltaje de salida, por ejemplo, 5 volts. ¿Sale? Entonces nosotros podemos elegir las resistencias para precisamente modificar el voltaje de salida, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ok, entonces déjame permitir la vista aquí. Creo que conviene mejor cuadricular. Ok, listo. Muy bien, entonces como les comentaba, el divisor de voltaje es eso, ¿no? Saca una fracción del voltaje de entrada. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de una fórmula. La fórmula para el divisor de voltaje, es decir, podemos sacar el voltaje de salida, que le vamos a llamar Vout, es igual a ¿quién? A la resistencia que va a tierra, R2, entre las sumas de resistencias, R1 más R2, por el voltaje de entrada. Si te fijas las unidades, ¿cómo serían? La resistencia está en ohmios, abajo tienes una división de ohmios, vamos a hacerlo, aquí, esta es la unidad, arriba es un ohmio, abajo es ohmio más ohmio, pues es un ohmio, y lo multiplicas por un voltaje, ¿no? Entonces, se cancelan las unidades ohm con ohm y te queda voltaje, ¿no? Entonces corresponden las unidades de salida con el voltaje, ¿ok? La pregunta sería, ¿de dónde viene esta fórmula, no? ¿De dónde viene la fórmula? ¿Sale? ¿De dónde viene la fórmula? Ok, la fórmula viene, bueno, vamos a copiar esta imagen y lo vamos a establecer aquí abajo. ¿Sale? ¿De dónde viene la fórmula? La fórmula viene de la aplicación de la ley de Ohm, ¿no? Dijimos que este circuito lo podemos reescribir como lo anotamos al principio. ¿Sale? R1, digamos que ese es R2. Y este es tierra, ¿no? Sabemos que la corriente en un circuito, pues en serie, se conserva, es decir, imaginemos que la corriente sale por aquí y viene en este sentido, ¿no? Digamos, le llamamos corriente I, ¿sale? Ok. Entonces, este se llama voltaje de entrada, aquí dijimos se llama voltaje de salida, y realmente lo que estamos midiendo en el voltaje de salida es, o sea, si lo midiéramos con un multímetro, es desde el voltaje de salida con respecto de tierra, ¿sale? Nuevamente, si te digo, si midiéramos con un multímetro, mediríamos de aquí la parte positiva del multímetro y de acá la parte negativa del multímetro. ¿Qué estamos haciendo? Pues midiendo el voltaje de R2, ¿sale? Realmente eso es lo que estamos haciendo. Entonces podemos establecer una primera ecuación que dice que el voltaje de salida será igual a medir, o será lo mismo que medir el voltaje de R2. Muy bien, ok. Entonces ahí tenemos una primera ecuación que debemos de tener presente. Déjame borrar esto ahorita, ok, ¿sale? Ahora, la segunda ecuación la podemos aplicar, pues aplicando, digamos que la ley de Ohm, o la ley de Kirchhoff, también como quieras verlo. Entonces, vamos aquí, aplicando pues la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sale? Dice que el voltaje que se imprime o el voltaje que genera una fuente, ¿sale? Se tiene que repartir en los demás componentes. En este caso,
digamos que el voltaje de la fuente de entrada va a ser repartido en el voltaje que cae en R1, que le vamos a llamar B de R1, y el voltaje que cae en R2, que sería voltaje de R2, ¿no? Voltaje en R1 más voltaje en R2. Y luego, debido a la ley de Ohm, dice que el voltaje es igual a ¿quién? A la corriente por la resistencia, ¿no? La resistencia. Muy bien. Entonces vamos a aplicar esta ley de Ohm en la ecuación anterior y va a quedar lo siguiente. Entonces tenemos que el voltaje de entrada, porque eso no se puede expresar en función de la resistencia de la fuente, ¿verdad? Es igual a ¿quién? Al voltaje que cruza R1. ¿Quién es el voltaje? Bueno, pues la corriente, que le llamamos I mayúscula, por R1 más el voltaje que cae en R2, que sería la misma corriente multiplicado por la resistencia 2, ¿sale? Y bueno, de esta fórmula pues nosotros podemos podemos sacar factor común la corriente, que nos quedaría R1 más R2, ¿sale? Ahí estamos. Entonces, vamos a despejar la corriente de aquí. Entonces nos queda que la corriente, como el paréntesis está multiplicando, pues pasaría dividiendo, ¿no? Entonces sería el voltaje de entrada entre R1 más R2, ¿vale? Entonces ahí tenemos esta ecuación, que partimos de la ley de Kirchhoff, y esta representaría, digamos, la ecuación número 2, ¿vale? Ahora vamos a trabajar sobre la ecuación número 1. Dijimos que el voltaje de salida era precisamente el voltaje que cae en la resistencia 2, ¿verdad? Pero el voltaje que cae en la resistencia 2, debido a la ley de Kirchhoff, dice que es la corriente por la resistencia 2. Entonces, sustituyendo la ecuación número 2 en 1, tenemos que, ¿sale? El voltaje de salida es igual, recuerda, la corriente por la resistencia. Muy bien, entonces, pero de la ecuación número 1, la corriente ¿a qué equivale? La corriente equivale a voltaje de entrada entre la suma de las resistencias, ¿vale? Por la resistencia 2 misma. Si nosotros reacomodamos esta expresión, podemos llegar a lo siguiente. Reordenando, ¿sale? Y lo voy a poner acá. El voltaje de salida va a ser igual a ¿quién? A R2, como está multiplicando voltaje de entrada, simplemente lo cambio de posición. R1 más R2, que multiplica al voltaje de entrada, ¿sale? Entonces de ahí llegamos a la fórmula del divisor de voltaje, ¿sale? Entonces recuerda, el divisor de voltaje funciona precisamente, o bueno, la función principal del divisor es obtener una fracción del voltaje de entrada, ¿no? Imagínate que, bueno, vamos a ver un ejemplo número 1. Imagínate que tenemos un voltaje, digamos, de entrada de 10 volts y queremos un voltaje de salida de 5 volts, por ejemplo. ¿Cómo tenemos que elegir? La pregunta sería, ¿cómo elegimos o de qué valor tienen que ser las resistencias, ¿no? R1 y R2, ¿sale? Entonces ese sería el problema, ¿no? Tenemos esas condiciones y lo que queremos es obtener el valor de R1 y de R2. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues sencillo, ¿no? Aplicamos la fórmula. Recuerda, este es un problema de diseño. En los problemas de diseño, tú eres el que vas a elegir los componentes de acuerdo a lo que tengas o la disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el circuito. Lo que quiere decir es que el circuito que tenemos es una fuente de voltaje, ¿vale? Y tenemos la resistencia aquí. Lo voy a acomodar como en la figura principal, ¿sale? Este es R2, bueno, dijimos que este es tierra. El voltaje de entrada dijimos que es 10 volts. Este sería R1, este sería R2. Y lo que nosotros queremos es un voltaje de salida de 5 volts. Entonces, la pregunta es, ¿cómo elegimos R1 y R2? ¿Sale? Entonces, esa es la pregunta.
Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir los datos de la fórmula, ¿no? Recuerda que la fórmula dice que el voltaje de salida es igual a la resistencia, R2, entre la suma de ambas por el voltaje de entrada. Muy bien. Entonces, si quieres, podemos despejar, digamos, las R's, ¿no? Entonces el denominador es una suma, podemos pasarla multiplicando, te va a quedar R1 más R2 multiplicada por Vout, el voltaje de salida, es igual a R2 por Vin. ¿Vale? Quitamos el paréntesis, es decir, multiplicamos R1 por Vout más R2 por Vout es igual a ¿quién? A R2 por el voltaje de entrada. Pura álgebra, ¿no? Quitamos la R2, está en el lado izquierdo, la pasamos al lado derecho. Eso quiere decir que R1 Vout es igual a ¿quién? A R2 Vin menos R2 Vout. ¿Vale? Despejamos R2, le podemos sacar factor común, aquí se ve, mira, R2 y R2. Muy bien, entonces decimos que R1 Vout es igual a ¿quién? A R2, que multiplica al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Finalmente llegamos que R1 debe ser igual a ¿quién? A R2 por el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, y como el Vout estaba multiplicando, pues pasaría dividiendo, ¿sale? Ok, entonces vamos a sustituir en la fórmula. Bueno, sustituyendo datos disponibles, tenemos que R1 va a ser igual a ¿quién? A R2, que multiplica al voltaje de entrada, ¿quién es? 10 volts, menos el voltaje de salida, ¿quién es? 5 volts, entre el voltaje de salida, 5 volts. Eso nos queda que R2 pues queda igual, 10 menos 5 pues te da 5, entre 5 pues te da 1, ¿no? Recuerda que los volts se eliminan porque es volt entre volt, se cancela. Entonces quiere decir que R1 debe ser igual a R2, ¿vale? Esa sería la conclusión del problema. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes elegirlo como quieras. Por ejemplo, R1 puede ser de 1 kilo ohm y R2 puede ser también de 1 kilo ohm. Y si tú sustituyes estos datos en la fórmula original, acá, la que está acá arriba, vas a ver que el voltaje de salida va a corresponder a los 5 volts que tenemos aquí. Pero está bien, ¿no? Fíjate, vamos a hacerlo mentalmente. R2 vale 1 kilo y la suma debería valer, ¿qué? 2 kilos, ¿no? Entonces es 1 kilo entre 2 kilos sería 1/2. Se van los kilo ohms, entonces te quedaría 0.5. 0.5 por el voltaje de entrada, que el voltaje de entrada son 10, 10 por 0.5 te da 5 volts. ¿Vale? Entonces así es como se usa la fórmula del divisor de voltaje. Tú puedes escoger el voltaje que tú quieras de acuerdo a la elección de las resistencias como tú quieras. ¿Sale? Para eso sirve. Ok, entonces, ¿para qué sirve esta cosa? ¿Para qué sirve el divisor de voltaje? ¿Para qué sirve? Esencialmente sirve para dos cosas. Una menos recomendable que la otra, ¿no? Uno serviría para precisamente sacar una fuente de voltaje. Y ahorita te digo por qué no es buena idea, ¿sale? Y la otra es para acondicionar sensores, ¿no? Acondicionar sensores, ¿sale? Entonces, ¿por qué te digo que fuente de voltaje? Imagínate en el caso anterior, o sea, tenemos, por ejemplo, en un automóvil, una batería de 12 volts, ¿vale? Y nosotros queremos diseñar un cargador para celular, que el celular consume 5 volts. ¿Vale? Entonces imagínate que ya elegimos mediante la formulita las resistencias. Ya las elegimos las resistencias y nosotros colocamos entonces los valores adecuados de resistencia. ¿Sale? ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, tú ya tienes a la salida 5 volts, ¿vale? Ya puedes conectar tu cargador, pero recuerda que los cargadores, pues bueno, jalan la corriente que requieren, ¿no? Imagínate que jalan 2 amperios, ¿sale? Entonces tienen 2 amperios, quiere decir que, por ejemplo, esos 2 amperios que están circulando hacia tu cargador, haz de cuenta, aquí tú conectas tu cargador, aquí, bueno, tu celular, ¿sale? Con respecto a tierra, recuerda que es una carga, ¿no? Entonces vamos a decir que es una resistencia de carga. Entonces, esa resistencia exige una corriente de 2 amperios. Entonces imagínate, vamos a representar algo así.
¿sale? Entonces vamos a representar una corriente así gigante que vale 2 amperios, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 2 amperios van a circular por el circuito, ¿verdad? Aparte, si tú no eliges las resistencias con la potencia bien calculada, pues imagínate que tú pones una resistencia de 1/4 de watt, ¿sale? Entonces, pues vas a quemar esa resistencia, ¿no? Esa resistencia se van a achicharrar, el circuito se va a mandar a corto y pues al final de cuentas vas a dañar algo más, ¿sale? Entonces, es por esa razón que no se usa mucho como una fuente de voltaje, ¿vale? Otro caso de estudio que puedes checar es, por ejemplo, qué pasa si lo conectamos a una carga inductiva, como un motor, ¿no? Recuerda que el motor pues, es un embobinado, el embobinado pues, es un cable enrollado, el cable enrollado casi no tiene resistencia, tiene pocos ohms, y al momento de conectarlo a un divisor un divisor de voltaje, pues se va a caer el voltaje, ¿no? Es decir, se va a caer en cero. ¿Por qué? Pues porque le estás conectando una resistencia, digamos, en paralelo, ¿no? Imagínate que tú tienes una resistencia de 1K y abajo tienes otra resistencia de 1K, y cuando tú conectes, por ejemplo, una carga aquí que tiene pocos ohms, por ejemplo, vamos a ponerle 5 ohms, ¿sabes? Se va a hacer una resistencia paralelo, es decir, vamos a tener un circuito equivalente aquí de 1 kilo y digamos otro resistencia paralela que le voy a llamar RP, que es el paralelo entre 1K y 5 ohms, que generalmente, bueno, digamos que un aproximado va a valer 1 ohm, ¿no? Entonces aquí el voltaje de salida va a cambiar, ¿no? Porque dijimos que el voltaje de salida era ¿quién? La resistencia 2, ahora es 1 entre la suma, ¿no? 1K más 1 ohmio por el voltaje de entrada, ¿sale? Entonces un número dividido entre un número más grande, pues tiende a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto va a ser casi 0 volts. Es decir, que cuando tú conectes un motor se te cae el voltaje y no va a funcionar. Entonces, no sirve como una fuente de voltaje, o no te lo recomiendo, ¿no? Ya depende de ti. ¿Para qué sí sirve? Pues para usarlo como un acondicionador de los sensores. Por ejemplo, podemos usarlo para los sensores resistivos. ¿Qué es el sensor resistivo? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Es aquel que, debido a una señal, ¿sale? En la cual va a reaccionar, va a darnos una variación en voltaje, perdón, en resistencia, que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, digamos un sensor, digamos de presión, por así decirlo, ¿no? De acuerdo a la presión que se le efectúa al sensor, pues va a variar la resistencia. Entonces vamos a ponerlo así, mira, una variación en la presión correspondería a una variación en la resistencia. Entonces, ¿para qué sirve el divisor de voltaje? Bueno, el divisor de voltaje entraría aquí, ¿sale? Para leer precisamente esa variación de resistencia y nos convertiría esa variación de resistencia en una variación de voltaje. ¿Para qué voltaje? Pues bueno, para meterlos a un procesador, una tarjeta, un Arduino, un microcontrolador, lo que a ti te guste, ¿no? Si vamos a usar electrónica, pues necesariamente tenemos que convertir la señal de resistencia en voltaje, siempre. Entonces el divisor se usa precisamente para convertir las variaciones de resistencia en variaciones de voltaje, ¿sale? Por ejemplo, así nada más va a ser un caso platicado porque lo vamos a ver en su tema específico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una configuración de, por ejemplo, una resistencia aquí y podemos inyectarle, digamos, un sensor de temperatura, ¿no? Como es el termistor. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el termistor es un dispositivo que varía sus propiedades de resistencia de acuerdo a la temperatura a la cual está sometido, ¿sale? Entonces el termistor actúa como una resistencia variable. Entonces, de acuerdo, si lo conectamos a un circuito como un divisor de voltaje, pues a la salida vamos a tener un voltaje de salida, ¿no? Que va a estar en función de ¿quién? Pues de la resistencia del termistor, que le voy a poner RDT, ¿sale? Le voy a poner aquí RDT, es la resistencia del termistor. Va a ser igual a ¿quién? A la resistencia del termistor, más R1, por el voltaje de entrada. Si te fijas, estamos convirtiendo resistencias a voltajes, ¿vale? Simplemente con la formulita del divisor
de voltaje. ¿Vale? Entonces, este circuito es muy útil para sensores, ¿sale? Es conveniente que aprendas su funcionamiento y luego vamos a ver otros circuitos que son mejores que estos, ¿no? Después vamos a ver las desventajas de este tipo de circuitos, sobre todo a la hora de programar las tarjetas. Muy bien, entonces solamente quería darte como un pequeño resumen de lo que se trata el divisor de voltaje. Espero que haya quedado claro, ¿sale? Lo que vamos a estar usando en el curso y forma parte del curso introductorio para sensores y actuadores, ¿sale? Muy bien, pues bueno, que estés muy bien, nos vemos en el siguiente video.